Buenos días compañeros y profesora Frahanit. De acuerdo a la UNESCO, la educación superior está conformada por los programas educativos posteriores a la enseñanza secundaria impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de enseñanza, con lo cual estoy de acuerdo, pero quiero plantear una interrogante. ¿Por qué darle el adjetivo de superior en lugar de seguir llamándola simplemente educación? La respuesta es simple. Más bien es cierto que durante nuestra estadía en una institución de educación superior hay material básico que aprendemos de manera general, sin importar qué carrera escojamos. También hay un aspecto más detallista y específico. Por ejemplo, artes culinarias e ingeniería química. Ambas carreras tienen química básica como una de las materias requeridas, pero de igual manera también tienen materias específicas que no comparten entre ellas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un chef al realizar sus funciones laborales no va a hacer lo mismo que un ingeniero químico. A eso es lo que me refiero. Por eso es necesario tener en cuenta que puede que comparten algunas cosas, pero también van a tener cosas que son específicas de cada una. Esto se debe a que los estudios primarios y secundarios solo nos preparan en los aspectos básicos de los distintos campos laborales que conforman a la sociedad actual. ¿A qué me refiero con esto? Nos podemos ir un poco en el pasado, bueno, no un poco, pero podemos ir al pasado, por ejemplo, durante la revolución industrial. En ese entonces los obreros tenían que tener el conocimiento de cómo manejar las herramientas, la maquinaria, etcétera. Por eso se les impartía una educación básica de leer y escribir, para que pudieran entender las instrucciones de la maquinaria. De cierta manera, la educación primaria y secundaria comparte el mismo, digámosle, espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Que durante la escuela aprendemos, escuela primaria y secundaria, aprendemos matemática básica, física básica, inglés básico, etcétera. Con eso tenemos la fundación, las raíces se puede decir, para poder embarcarnos en cualquier carrera que queramos, sin empezar desde cero, claro está. Pero cuando vamos a una institución de educación superior, ahí es donde, si antes era 100% conocimiento básico, aquí sería, por ejemplo, digámosle 20% de conocimiento básico o tal vez 10% de conocimiento básico y 90% conocimiento específico de la carrera que uno está dando. Ahora, mucha gente podría decir o pensar, ¿por qué no seguir dando enseñanza básica? Así, enseñanza sobre diversos temas al mismo tiempo, porque tiene mayor cantidad, mayor conocimiento. Tiene sentido, pero nuestro tiempo es limitado, todo depende del tiempo, y ese tiempo lo podemos utilizar para desarrollarnos en un campo específico de mucha mejor manera que en varios campos al mismo tiempo. Apoyándome en esta opinión tengo al legendario Bruce Lee, quien dijo, no temo a quien practica 1000 patadas diferentes, temo a quien practica 1000 veces una única patada. Ahora, habiendo hablando de qué es educación superior, hemos mencionado un lugar llamado universidad. ¿Pero qué es una universidad? La podemos definir como una institución de enseñanza superior formada de diversas facultades, departamentos, centros de investigación y otras entidades, y que otorga distintos grados académicos. Pero es importante recalcar que una universidad no es el único lugar en donde uno puede obtener educación superior, ya que hoy en día contamos con diferentes instituciones que proveen este servicio a menor escala, o inclusive en un ambiente completamente virtual.
en donde la institución en sí no tiene un lugar físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, cuando uno piensa en educación superior, uno principalmente se imagina una universidad, lo que es completamente normal. Pero hay personas que lamentablemente no tienen la capacidad para ir a una universidad, ya sea por X o Y motivo, pero eso no significa que ellos no puedan obtener educación superior, porque si volvemos a la definición, educación superior es la educación que nosotros tomamos después de haber terminado la escuela, la educación primaria y secundaria. Hay instituciones donde te enseñan diferentes técnicos o diplomados, cursos, todo lo que pueda ayudar a uno en su vida profesional. Claro, no va a tener el mismo peso que una maestría o un doctorado, pero sigue siendo igual de importante, sigue siendo educación superior. Otro aspecto que quiero recalcar es que ahí mencionan que una universidad es un conjunto de edificios como centros educativos, facultades, etcétera. Y es algo que yo he notado que es verdad. Yo he estado en la UTP y he estado en China en una universidad llamada Universidad Noreste de Shenzhen. Y ambas compartían lo mismo, tenían diferentes instituciones, diferentes centros educativos, diferentes facultades, diferentes centros de investigación, etcétera. Puede que uno que otro no tengan lo mismo, por ejemplo en China tenía un dormitorio, pero los TP no cuenta con el dormitorio, al menos no contaba con dormitorio cuando yo era estudiante, no sé hoy en día. Pero es una constante que se mantiene y es algo interesante. Culturas totalmente diferentes, la de Panamá y la de China, pero hay aspectos que trascenden nacionalidad. Ahora, que estamos hablando de universidades, quisiera mencionar también sobre la Universidad Humboldtiana. ¿Qué es la Universidad Humboldtiana? Y más importante, ¿qué son los elementos que conforman a la Universidad Humboldtiana? Primero, estos elementos hoy en día siguen utilizándose. ¿A qué me refiero con esto? La Universidad Humboldtiana indica que la mejor manera de educación es darle autonomía a las instituciones y al mismo tiempo a los profesores, a los estudiantes, etc. ¿A qué me refiero? Hay que dejar que en las universidades desarrollen sus métodos de enseñanza, sus propias metodologías, y al mismo tiempo a los profesores que desarrollen sus propias metodologías, sus propias técnicas, e inclusive a los estudiantes que desarrollen su propia manera de tomar notas, de aprender, etcétera. Porque todos somos individuos, tenemos diferentes maneras de hacer diferentes cosas. Y hoy en día eso es algo que se sigue haciendo. Pero se puede decir que la Universidad Humboldtiana fue una respuesta a la Universidad Napoleónica. Como dice el nombre, este tipo de universidad fue hecha por Napoleón Bonaparte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el Estado pudiera administrar cómo se impartía la educación, qué métodos, qué materiales, qué instituciones, cómo los estudiantes realizaban sus estudios, etcétera. Un control total, no había autonomía ninguna, todo era controlado por el Estado. Y en cierto caso uno puede pensar que tiene sus ventajas. Por ejemplo, siempre va a haber constancia en todo, no va a haber confusión, no va a haber discusiones, problemas con diferentes opiniones, etcétera. Pero, al mismo tiempo, si la metodología falla en una institución, entonces va a fallar en todas. Ahora, en la Humboldtiana, como hay diferencia de metodología y más autonomía, si una metodología falla, entonces tenemos otras 10, otras 1000, otras 2000 diferentes metodologías que podemos utilizar. Lo mismo con los demás aspectos. Por eso, en mi opinión, los elementos de la Universidad Humboldtiana siguen siendo muchos más superiores a los de la Universidad Napoleónica. Y estoy seguro que van a seguir usándose durante este siglo y el siglo siguiente. E inclusive ahora nos estamos adaptando al uso de inteligencia artificial. Cuando era profesor,
Sí, hubieron ciertos estudiantes que abusaban el famoso ChatGPT, pero hoy en día la gente está aprendiendo no a abusar de la inteligencia artificial, sino a utilizarla como una herramienta extra. Como antes no tenían, en algún momento se inventaron los cuadernos. Y esa fue una nueva herramienta. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial, que es otra herramienta. Y viene siendo otro elemento de la Universidad Humboldtiana. Porque se le da la autonomía, la libertad a las instituciones de utilizar la inteligencia artificial de la manera que ellos vean pertinente. Pero claro, hay que tener cuidado de no abusarla. Bueno, esa fue mi opinión de acuerdo a los temas establecidos. Gracias por su tiempo y tengan un buen día.